Buenas noches, muchas gracias por sintonizar una nueva edición del espacio que estamos construyendo juntos, porque tomo en cuenta los comentarios que ustedes hacen en redes sociales, la economía de Nicaragua en 10 minutos. Quisiera recalcar por qué estamos empeñados en posicionar este espacio. Es poca, muy poca, la gente, las personas, los profesionales, los especialistas que se ocupan en los medios de comunicación del tema económico, de los temas económicos y sociales. Y allí, de alguna forma, la dictadura, con su propaganda mentirosa, marcha en un carril sola, porque hay poco que se diga en los medios de comunicación en términos de análisis económico. Por eso es el empeño nuestro en este espacio. Cómo desenmascarar las patrañas, los embustes de la dictadura en temas económicos y en temas sociales. Ahora vamos a enfocarnos en uno de los ejes actuales de la propaganda del régimen, que es el crecimiento económico en el 2021. Los paniaguados de la dictadura, los voceros de la dictadura se llenan la boca hablando de que la economía de Nicaragua tuvo un crecimiento espectacular cercano al 8%. Vamos a asumir que esa cifra es cierta, que ciertamente la economía en la estadística creció 8%, un crecimiento espectacular, véase por donde se vea, comparado con cualquier país de América Latina. Pero cuando uno escarba qué es lo que hay detrás de ese 8%, se da cuenta que es nada más estadísticas. Y vamos a utilizar datos que proporciona el mismo gobierno, un poco escondidos, hay que ir a buscarlos, hay que hurgar en las bases de datos para poder extraerlos, pero son datos oficiales. Cuando una economía crece en esa magnitud, 8%, significa que el conjunto de actividades en general de un país, ¿verdad? La producción de café, de azúcar, los viajes en bus, etcétera, todo lo que es actividad económica ha crecido. Y si ha crecido la actividad económica, significa que ha habido mayor demanda de trabajadores y en consecuencia, cuando hay crecimiento económico, sobre todo de esta magnitud, pues el empleo, el trabajo crece. Y si crece el trabajo, porque hay demanda de trabajadores, no hay necesidad de ser economista, lo aprende uno en Introducción a la Economía, también los salarios tienden a subir. Veamos qué es lo que dice el gobierno en sus datos. No lo dicen, más bien qué es lo que esconde en sus datos, porque lo que dicen es el crecimiento del 8%. El INIDE, que es la institución especializada en las cifras de empleo, la institución gubernamental, en su último informe señala que a todo lo largo del año el crecimiento que se generó fue menos del 1% y que el subempleo disminuyó en menos del 1%. ¿Qué es subempleo? Subempleado es la persona que gana menos del salario mínimo. Ya sabemos que en Nicaragua se paga el salario mínimo más bajo de Centroamérica, pues los subempleados ganan menos del salario mínimo, son los trabajadores ambulantes que trabajan un día sí, un día no, porque no encuentran un empleo fijo. Entonces, según el gobierno, la economía creció 8%, pero ni el subempleo ni el desempleo bajaron, porque 0,5% es nada. Entonces, ¿cómo podemos asimilar que la economía haya crecido en esta proporción y no haya generado empleo? Pero vamos también a los salarios y nos encontramos que, de acuerdo con el Banco Central,
a todo lo largo de este año, los salarios reales de los trabajadores de la economía formal disminuyeron mes con mes y cada mes peor. Cada mes peor. Y estamos hablando de los trabajadores de la economía formal, es decir, los que tienen un empleo fijo, que están en una empresa debidamente establecida, y aún en esos los salarios se deterioraron mes con mes. ¿Cómo es ese crecimiento económico entonces que no solo no genera empleo, sino que más bien deprime los salarios? Ahora vamos a ver, puede ser verdad entonces que eso solo afecte a una minoría de nicaragüenses. Pero, ¿qué es lo que dicen las mismas cifras del gobierno? ¿Saben cuál es la proporción de desempleados que hay en Nicaragua y de subempleados? Bueno, de acuerdo con el INIDE, el 45% de la población laboral nicaragüense se encuentra en subempleo. Cuando se les suman los desempleados completamente abiertos, entonces la proporción, el porcentaje, llega al 50%. Entonces, la mitad de la población laboral nicaragüense o no tiene ningún ingreso o sus ingresos son menores del salario mínimo. A esa mitad, que son casi 2 millones de nicaragüenses en edad de trabajar, ¿qué le importa el crecimiento económico del 8% si sigue sin empleo y si sus salarios no le dan para comer? Pero si hubo un crecimiento del 8%, quiere decir que hubo un ingreso en el país que subió el 8%. La pregunta que sigue es, ¿quiénes se quedaron con la tajada del león? Porque si hubo crecimiento económico y no hubo empleo ni mejores salarios, algún sector se quedó con la tajada del león. Por eso nosotros hemos hablado de que Ortega impuso un modelo de capitalismo de rapiña. Solo les voy a poner un ejemplo. El oro se transformó en unos pocos años en el principal producto de exportación de Nicaragua. Por arriba del café, por arriba de la carne, por arriba del azúcar, el principal producto de exportación. ¿Y qué ocurre con el oro? Primero, ¿cuántos empleos formales generan las minas de oro, que son el principal producto de exportación? 6,000 trabajadores. En consecuencia, puede crecer las exportaciones de oro, pero el empleo no es una actividad intensiva en empleo. ¿Y por qué creció las exportaciones de oro? Porque se sacaron la lotería. La onza de oro en el mercado internacional en solo 2 años creció en el precio en $500 la onza. Y uno se podría preguntar, si subió el precio de la onza de oro en $500, ¿quién se benefició con eso? ¿El Estado porque recibió más impuestos? No, porque estas empresas gozan de prebenda y privilegios fiscales. ¿Los trabajadores mineros? No, el Banco Central dice que más bien los salarios reales de los trabajadores mineros disminuyeron en este tiempo. Entonces, ¿quiénes se quedaron con la tajada del león en el caso del oro? Pues los propietarios de las minas, de las concesiones de las minas. Una parte son empresas transnacionales, pero también tienen socios locales. Adivinen quiénes son los socios locales que forman parte de quienes se quedan con la tajada del león. Esto en el caso del oro. Podríamos poner otro ejemplo si tuviéramos más de 10 minutos, pero no los tenemos. Solo quisiera remarcar que este capitalismo de rapiña, ¿qué es lo que ha producido? Otros informes internacionales dicen que en Nicaragua hay más de 200 multimillonarios. Imagínense ustedes, el país más pobre de América Latina, donde se paga el salario más bajo, salario mínimo más bajo de Centroamérica. En Nicaragua hay más multimillonarios que en Costa Rica, que produce 5 veces más que Nicaragua, que en Uruguay, que produce bastante más que en Nicaragua, que El Salvador, que son economías que
son relativamente comparables, aunque están muy por encima de la nuestra, para no comparar con México, Brasil o Argentina. En Nicaragua, algunos tendrían que sacar pecho. Tenemos la mayor cantidad de multimillonarios por cabeza de América Latina, en el país más pobre y donde se pagan los salarios más bajos de Centroamérica. Ese es el capitalismo de rapiña de Ortega, y eso es lo que está detrás de la laraca de esta campaña embustera del 8% del crecimiento económico. Que tengan buenas noches y nos vemos en la próxima. La economía de Nicaragua en 10 minutos.